Buenos días para todos, un gusto estar acá y que nos acompañen en forma virtual. Estamos dando inicio a este webinar que dimos llamar Maíz de Segunda la previa. Maíz de Segunda, un cultivo clave en nuestra rotación agrícola en Uruguay. Eh, un cultivo, un momento de siembra que ha hecho crecer el cultivo de maíz en Uruguay, eh, con aporte a la rotación, con aporte al negocio, y hoy estamos en un año donde fue muy conversado desde tempranas épocas, por lo que fue la situación de Chicharrita el año pasado. Así que muchas decisiones se postergaron, muchas consultas, y nos parecía hoy, ya pisando fines de noviembre, que tenemos un panorama mucho más completo, tener un panel de discusión como para ayudar a tomar decisiones. Así que desde ya, que iré ahora convocando a quienes me acompañarán en el panel, y bueno, como esos partidos importantes, le haremos la previa, eh, pidiéndoles opiniones y datos y fundamentos, tanto de la parte del complejo de achaparramiento, y la situación actual y lo que podemos esperar, con el tema chicharrita en la región, como con otros aspectos que hace el cultivo de maíz de segunda. Así que bueno, en nombre de Rutirán y Porteo Uruguay y Pioneer, les doy la bienvenida, y ya empiezo a convocar a los asistentes. Eh, a ver si Martín Gali. Buen día, Martín. Este, ¿Cómo estás? Buen día, Juan Diego. Buen día para toda la audiencia también. Acá muy bien. Estamos desde San Guillermo, provincia de Santa Fe, en Argentina. Bueno, comentarles por ahí para aquellos que no me conocen, que soy ingeniero agrónomo, soy asesor y también soy coordinador técnico de APSE, que es la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Y desde APSE formamos parte de la Red Nacional de Monitoreo de Dalvulus maidis, con lo cual, cuando quieras, comentamos un poco cuál es la actualidad. Tenemos un informe que salió hace muy poquito, que se va actualizando cada 15 días, y después podemos charlar también algo de monitoreo de la plaga, identificación, que hoy es como el tema caliente de la gente que está, por suerte, sembrando maíz en mi zona y en gran parte de la Argentina. Y bueno, estamos con esa necesidad de ver cómo monitoreamos la plaga ya con el cultivo sembrado y nacido y la identificación, ¿no? Perfecto, Martín. Vamos a ir tocando todos esos temas. La verdad que además de ser vecino acá, porque sos oriundo de entrerriano y oriundo de Concepción del Uruguay, estás en una zona norte de Santa Fe, y abarcando con este grupo que coordinás, abarcando todas las regiones de Argentina, y eso va a ser de gran valor. Bueno, le Exacto. doy la bienvenida al otro argentino, que es Tomás Erlange. Vamos a presentar primero a los hermanos argentinos. Bienvenido, Tomás. Tomás es líder de agronomía de Pioneer. Eso suena muy bien, así que Tomás, bienvenido, y contame un poquito de qué se trata lo tuyo. ¿Cómo estás, Juan Diego? Buenos días y buenos días a todos los que están conectados. Buen día, Martín, también. Eh, bueno, soy agrónomo, tengo un doctorado en ecofisiología de maíz, lidero el equipo de agronomía de Pioneer, como dijiste. El equipo de agronomía de Pioneer es un grupo de técnicos del equipo Pioneer, que nuestra función principal es como el posicionamiento de todo el portafolio Pioneer que se vende en Argentina, y el soporte técnico a los equipos comerciales, y sobre todo la interacción también con productores y asesores técnicos, dando como interacción en el soporte técnico, básicamente. Perfecto. Hace También entonces 17, 18 años. claramente con una visión de todas las regiones de Argentina, y bueno, vamos a Sí, aprovechar tu experiencia y tu conocimiento en el día de hoy. perfecto. Sigo presentando Nicolás Baraybar. Conectate, Nicolás. Eh,
ingeniero agrónomo, integrante de INEA, y contámonos, Nicolás, porque has estado coordinando la red uruguaya de monitoreo de chicharrita. Buen día para todos, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy técnico sectorial de INEA La Estanzuela y bueno, estoy acá un poco por, como decía Juan Diego, desde INEA estamos coordinando todo el trabajo de la red uruguaya de monitoreo de chicharrita, en la que participan empresas semilleristas, otras instituciones como el Ministerio, la Facultad de Agronomía y cooperativas de productores. Y bueno, voy a estar un poco comentando de la situación que estamos viendo actualmente acá de la chicharrita, de cómo la estamos viendo la situación y bueno, y también haciendo una actualización en agosto, como decía Juan Diego, nos planteábamos distintos escenarios y bueno, algunos de esos escenarios se plantearon dentro de una jornada que fue preparando lo que era la siembra de maíz y Nicolás Maltese presentó ciertos escenarios para maíz, viendo el contexto biótico y climático y bueno, y charlando con él hicimos bueno, una actualización de ese tema para plantear acá como disparador de la discusión. Perfecto, iremos tocando esos temas. Presento ahora a el último participante, el quinto participante, que es Santiago Arana. Ahí está. Bienvenido, Santiago. Santiago, asesor privado, técnico uruguayo muy conocido y también integrante del grupo de regadores. Así que, Santiago, contanos un poquito en qué zonas te movés y en qué ámbitos. Bueno, buenos días a todos. Un gusto participar. Un tema que para mí es relevante porque la verdad que este era un año donde, después de un montón de años de venir creciendo maíz de segunda, este año parecía todo en jaque con el tema de chicharrita. Y bueno, y ahora con renovadas esperanzas de que ese freno, bueno, se libere y podamos retomar un cultivo que tiene una inserción súper importante, sobre todo en las siembras tardías, sobre todo de segunda. En Uruguay tiene una oportunidad importante. Yo soy agrónomo, soy asesor y trabajo en empresas en el litoral, en el centro y en el este también, casi todas al sur de Río Negro. Mi experiencia más bien está ahí. Y trabajo también como coordinador técnico de Regadores Unidos, sobre todo con la parte técnica de ensayos y análisis de ensayos con Gastón Sevén. Eso ya en cultivos regados, que es una parte más chica del universo donde trabajo. Perfecto. Bueno, y aprovecho a presentarme yo, que no lo hice. Juan Diego Cano, soy ingeniero agrónomo. Hace ya unos cuantos años desarrollo mi trabajo en Rutilán y siempre muy abocado al área de semillas. Y bueno, particularmente en maíz de segunda, que es un cultivo que la tecnología, digamos, ayudó mucho a desarrollar. Desde hace muchos años que trabajo y digo, tengo un cariño, digamos, o una debilidad especial por el maíz de segunda, que la verdad que es un cultivo apasionante. Y bueno, también estoy situado acá en el norte, o sea, vivo en Paysandú y básicamente desarrollo mi trabajo últimamente en el norte del Río Negro, con lo cual también tengo una visión de este tema de la dinámica de chicharrita, no solo del año pasado, sino también de años anteriores que después desarrollaré. Así que bueno, estamos todos presentados. Eh, Así como fueron entrando, Martín, te agarro primero a vos, porque lo primero que queremos hoy tener claro es cuál es el panorama de chicharrita en la región. O sea, pasó el invierno, el cual tantas expectativas teníamos depositadas, hizo lo suyo, están los maíces de primera instalados. Bueno, ¿cuál es la foto actual hoy, 20 de noviembre? Arrancamos comentándonos tú y si querés proyectar algo también. Perfecto, Juan Diego, ¿te parece proyectar vos lo mío? Si puede Bueno, ser, si no, yo voy. anda comentando mientras busco. Dale, perfecto. Bueno,
La red nacional en Argentina de monitoreo está constituido por 450 puntos. Tengo entendido, Juan Diego, que mucha gente de Uruguay chequea permanentemente lo que está pasando en Argentina. Comenzamos en la segunda quincena de julio, ya vamos por el 7º informe que se actualiza cada 15 días. Y bueno, arrancamos esos primeros informes de julio, monitoreando ese remanente que había quedado después de una campaña, bueno, como todos sabemos, con mucha cantidad de chicharritas que hizo estragos en el cultivo de maíz. Y el mayor miedo que teníamos todos, o las dudas que tenía el productor, era cómo encarar una nueva campaña con semejante cantidad de inóculo inicial de chicharritas. Eso quedó demostrado en uno de los primeros informes, en donde veíamos en qué zonas de la Argentina habían quedado esos remanentes. Después, a medida que fue transcurriendo el periodo invernal y el invierno se fue acomodando un poco a lo que nos tiene acostumbrado y que no había pasado campañas anteriores, me refiero a heladas un poco más normales en las zonas del país donde suele haber heladas, y también de gran intensidad y duración. Bueno, eso hizo que nos dé dos cuestiones muy positivas que han reseteado un poco las chicharritas locales en gran parte de la Argentina, ¿no? Una es el frío que afecta y puede llegar a eliminar individuos invernantes de chicharrita, y la otra es que se helaron los maíces guachos, ¿no? Que habían nacido con las lluvias del otoño-invierno. Esa falta de alimento básicamente hace que la chicharrita, que pueda sobrevivir a los fríos del invierno, no recargue energías y vaya muriendo, ¿no? Se le han agotado las reservas, por así decirlo. Entonces murió un poco de frío, otro poco por falta de alimento, y a su vez también la pérdida de maíz guacho por las heladas ha cortado el puente de la enfermedad, ¿no? Recordemos que las enfermedades que transmite la chicharrita sobreviven en la chicharrita y también sobreviven en el cultivo de maíz. Así que ese doble efecto positivo que ha tenido las heladas en Argentina han reseteado, y también en el norte del país, donde por ahí las heladas pueden ser de menor duración o de menor intensidad, hubo episodios de amplitud térmica. O sea, entrando en primavera teníamos durante el día temperaturas superiores a 20 grados, que hacían que si había alguna chicharrita se active un poco, pero a la noche hacía mucho frío. Entonces, esa amplitud térmica también fue desgastando un poco las reservas que tenían esas chicharritas invernantes, y también incluso en el norte del país se vieron reseteadas esas poblaciones locales. Ahí estamos viendo Te iba a preguntar, un Martín, mapa si estabas viendo en el mapa, en tu pantalla. Estoy viendo el mapa, capaz que si lo pones en modo presentación se ve un poco mejor, pero ahí pueden ver un poco los distintos informes y un mapa de calor, por así decirlo, en donde las escalas que nosotros usamos para la red nacional son en tonos del azul, y ven que todo el mapa de Argentina se va poniendo blanco en la medida que van pasando los meses. Bueno, eso es muy positivo si pensamos en que los vectores de enfermedades tienen umbrales muy bajos, ¿no? Entonces, ver que está casi todo el país en valores de cero es un dato muy positivo, porque siempre que hablamos de enfermedades vectores, en plagas vectores de enfermedades, hay que tener las poblaciones más bajas posibles, ¿no? Si ustedes observan ahí la parte de Argentina, en lo que es el litoral, arriba de Entre Ríos está la provincia de Corrientes, y ustedes ven en la parte inferior del lado derecho un cuadrito en donde dice provincia y localidad. Ahí podemos ver que ese mapa de calor, al estar interpolado, roza un poco al norte de la República Oriental del Uruguay, pero es simplemente porque hay al norte de República Oriental del Uruguay, en la provincia de Corrientes,
3 localidades en donde este último informe ha dado positivo las capturas de Dalvulus maidis, pero no hay que alarmarse por eso, simplemente son zonas, el norte NEA y NOA que le decimos nosotros, noreste y noroeste de la Argentina, son zonas en donde es normal encontrar chicharritas durante todo el año, ¿no? Entonces, en una situación donde lo normal es encontrar chicharritas y recién las estamos encontrando ahora y en baja población, sigue siendo también algo muy positivo. Así que en definitiva, Juan Diego, estamos teniendo muy buenas noticias y también comentarte de que en Argentina ya hay maíz sembrado, lo que le llamamos nosotros maíz de primera, y estar monitoreando los maíces que ya están sembrados, no encontrar chicharritas y a su vez en aquellos lotes en donde por ahí uno puede encontrar maíces guachos, uno va a monitorear el maíz guacho y no encuentra chicharrita, también es una buena noticia porque se estaría confirmando lo que uno ve, o sea, a campo uno estaría confirmando la información que está relevando las trampas pegajosas amarillas, que no deja de ser una herramienta más para la toma de decisión y que estamos todos aprendiendo a usar ese tipo de herramientas y a usar este tipo de información. Y creo que todo lo que es el productor de Argentina está muy pendiente de lo que está arrojando la red nacional y tomando decisiones con eso. Es un proyecto que va a abarcar 3 años mínimo, con lo cual imagínate que ya la campaña que viene vamos a poder contrarrestar una campaña con otra y esa información va a ser de mucha utilidad para el productor. Si te comento un par de cuestiones de cómo estábamos con respecto al año pasado, los chicos de Obispo Colombres, que es una estación experimental de la provincia de Tucumán en Argentina, el año pasado habían iniciado con un proyecto con CREA a monitorear la plaga y ellos están teniendo hoy, a la misma fecha del año pasado, un 90% menos de chicharritas capturadas, lo cual eso es algo también muy positivo y alentador. Y en mi zona en particular, que es una zona de tambo, dentro del norte, centro-norte de Santa Fe es una zona de tambo, y la zona de tambo requiere del maíz permanentemente. Nosotros a esta altura del año pasado ya veíamos en maíces en 5 hojas el 30% de las plantas con chicharrita y ya veíamos en la zona de Ceres, Tostado, chicharrita presente en los maíces guachos y ahora, en la misma fecha de este año, no se ve nada, o sea, el dato es 0 chicharritas, con lo cual, Perfecto. si la incertidumbre del productor es, che, esta campaña va a ser igual que la anterior, claramente ya no lo es y por suerte no lo es y es bastante diferente a la campaña anterior, ¿no? Perfecto. Martín, perdón que agrego dale. un solo comentario que me parece que es relevante, que hace poquito comentaron también la gente de Obispo Colombres, por ahí en los monitoreos de invierno que venía dando 0, después de las heladas, como bien comentaste, Martín, la duda de muchos era, bueno, por ahí están refugiadas en otro lado y no se ven porque todavía no hay maíz. Ahora muchas de esas trampas ya se realocaron en lotes de maíz y siguen dando 0. O sea que creo que refuerza un poco la tendencia que mencionaba Martín. Buenísimo, muy completo el panorama. Además, siempre aclarar acá que Obispo Colombres queda en Tucumán, o sea, una zona tropical o subtropical, muy distinta a la nuestra, con lo cual es mucho más exigido aquello. Pero toda tu información fue muy clara y también que los maíces guachos incluso no tengan chicharrita es un muy buen dato. Nicolás Baraybar, contanos acá de la red uruguaya de chicharrita con sus más de 100 puntos. Esto es un poco consideraciones del escenario biótico actual. Acá lo que se ve en azul son todos los puntos que tenemos en Uruguay, son de trampas amarillas, son unos 150 puntos y acá les dejo el código QR para acceder, capaz que ahora después les compartimos también el acceso a la plataforma en el chat. Y después, además, también tenemos puntos que le llamamos de monitoreo activo, donde se pasan redes entomológicas, porque parte de la discusión era, bueno, puede ser que no estén cayendo las chicharritas en las trampas amarillas, porque depende de las corrientes de los vientos y el movimiento de la plaga,
pero sí que estén dentro de los cultivos o en los rastrojos. Y bueno, por eso estos puntos de monitoreo activo. Y bueno, lo que estamos viendo hasta la actualidad, acá veo, este es el mapa, si se ven en gris, son los puntos sin presencia de chicharrita y en rojo con presencia de chicharrita. Bueno, este es el mapa actualizado al día de hoy. Han aparecido algunos puntos con que caía una chicharrita, dos chicharritas, pero la realidad es que a la actualidad de hoy no tenemos chicharrita, no se ha visto en las trampas amarillas. Ahí lo interesante, creo que nosotros no tenemos información como para comparar con el año pasado, pero ese dato que decía Martín me parece súper relevante de que en la zona donde sí tienen datos del año pasado, que haya un 90% de reducción, nos deja mucho más tranquilo de la utilidad de esta data. Igual me gustaba dejar el punto de que, bueno, a pesar de que tenemos las redes de monitoreo y está este escenario biótico actual, esta red de trampas amarillas no sustituye lo que debe ser el monitoreo a campo de chacra a chacra, que, bueno, resulta muy importante ante esta época que se nos viene por delante y de cara al maíz de segunda. Así que esos eran mis comentarios en principio. Sí, ahí después vamos a comentar un poquito de monitoreo. Nicolás, además INEA con esta red está preparada para chequear infectividad también, ¿no? En la medida que se capturen adultos de chicharrita, ¿no es cierto? Porque un tema es que haya chicharrita, otra cosa que esté infectada. Recuerden que la chicharrita para infectarse tiene que infectarse desde una planta enferma, y entonces tiene todo un proceso que no se da de un día para el otro, ¿no es cierto? Y bueno, comentanos eso que están pensando en el tema PCR de las chicharritas que se logren capturar. Sí, justamente en estos puntos de monitoreo activo, capaz que no lo comenté, pero la idea es que en la medida que se capturen chicharritas, conservarlas, se tienen que conservar vivas en alcohol y en Salto Grande, en Salto Grande, tenemos la capacidad de hacer ese test para ver la infectividad de esas chicharritas. Hasta el momento, estas trampas de monitoreo activo no han tenido capturas, entonces no hemos realizado ese test hasta el momento. Pero va a ser bien No tenemos interesante. chicharrita ni para hacer un test, digamos. En la medida que empiecen a aparecer, va a ser bien interesante poder medirlo y ver si realmente están infectadas o no. Perfecto. Tomás, recuerdo cuando hablábamos de las medidas de lo que ha trabajado Pioneer, hacíamos hay un esquema como de pirámide en el cual lo básico era y el factor principal era arrancar de una situación de libre de chicharrita o de muy baja población. Por lo que han comentado Sí. Martín y Nicolás, y tenemos la presión todos, esa situación está, o sea, la base está. ¿Qué ha trabajado Pioneer? ¿Cuáles son las estrategias que ha tenido, que ha tomado de cara a este año para este tema, ¿no? Perfecto, sí, tal cual iba a empezar por ahí. Creo que es, como bien vos dijiste, la base de la pirámide y los que más saben de este tema, no, creo que es una obviedad, pero por ahí para los que no lo tienen tan claro, es toda la gente de Brasil que viene lidiando con esto ya hace casi 10 años, desde que empezó fuerte, digamos, en 2015. Ellos han acumulado mucha experiencia y la realidad es que nosotros hemos podido aprovechar mucha de esa experiencia y capitalizar eso también en nuestro país y también creo que sirve para Uruguay. Y una de las cosas más claras que ellos nos han enseñado es lo que vos dijiste recién, digamos, empezar con bajas poblaciones es clave, digamos, y la realidad es que ya es como que tenemos buena parte del partido ganado, el resto suma y creo que ahí, digamos, estamos haciendo todo lo que nos queda como para sumar más herramientas, pero está claro y me parece que es importante recalcar que son cosas de una magnitud bastante menor respecto de empezar con bajas poblaciones. Y ahí vos mencionaste lo que se puede hacer es protección desde el lado de cura semilla. Nosotros en Argentina y en Uruguay también
se duplicó la dosis de clotianidin para los maíces que iban a estar expuestos, digamos, a situaciones o eventualmente podían estar expuestos a situaciones de alta presión. Eso amplía un poco la ventana de protección de los cultivos ante poblaciones, digamos, intermedias, diría, de la plaga. Esa O es sea que una decisión estratégica muy similar a sí, lo que hace Brasil, ¿no es cierto, Tomás? sí, En cuanto sí. al Brasil cura semilla. venía curando con dosis incluso más altas por un tema de chinches, que ellos tienen un problema muy serio Es cierto. de chinches, o sea, ya venían usando altas dosis, también les sirven para todo lo que son chupadores. Y en Argentina se venía usando una dosis bastante más baja, de 0,4, y se pasó a 0,8 mililitros cada 1000 semillas. Y es lo mismo que se está haciendo en Uruguay. Eh, y después lo otro creo que es todo el trabajo de caracterización de los híbridos que se hace, estar tranquilo de la genética que se utiliza. Si bien esto no existe una resistencia que uno pueda decir, se olvida solo con genética. Otra de las cosas que hemos aprendido de los brasileños es que es una enfermedad compleja y el manejo es complejo, no hay una bala de plata, dicen ellos. A mí me gusta mucho esa frase. O sea que uno no puede descansar solamente en un factor. Pero es clave tener bien caracterizada la genética. Como yo mencioné, Brasil viene lidiando desde 2015 con esta enfermedad. En 2020 empezó a tener presencia fuerte en el sur de Brasil y en ese momento la empresa decidió que era clave empezar a trabajar fuerte con eso en Argentina, con espiroplasma. Se contrató un breeder, Ismael Joantes, que es, digamos, una de sus es brasilero y se trasladó a Córdoba para trabajar específicamente con espiroplasma, y desde ese 2020-2021 se empezó a trabajar fuerte en la tolerancia de espiroplasma, pero no, digamos, trayendo tropicales directamente de Brasil, porque eso sabemos que por ahí la adaptación a nuestras situaciones no era ideal. Entonces el trabajo de Ismael fue introgresar la tolerancia que teníamos en materiales tropicales en genética templada. Así que veníamos trabajando ahí. Obviamente los trabajos de mejoramiento llevan su tiempo, pero hoy están en situaciones ya como híbridos precomerciales, a 1 o 2 años de poder ser comerciales, híbridos que vienen de ese trabajo que ya se viene haciendo hace 4 o 5 años. Creo que pasa por ahí el tema de monitoreo y después eventualmente alguna aplicación de insecticidas, pero ya de vuelta, refuerzo, porque creo que es clave. Son cosas que ayudan, pero partir de poblaciones bajas me parece que nos plantea este año en una situación absolutamente distinta de lo que fue el año pasado. Y creo que lo dejó muy claro Martín, como hoy es difícil pensar que este año pueda llegar a transformarse en algo parecido a lo del año pasado, ¿sí? Estando a la altura del año que estamos y con los niveles de población que estamos. No digo que sea imposible que vaya a subir la población, pero me parece muy poco probable que lleguemos a los niveles de población que tuvimos el año pasado. Perfecto, después volveremos sobre los híbridos, pero me quedo con una cosita que dejaste ver ahí entre líneas, que es no tomar decisiones de pánico de irse a híbridos que por ahí tropicales, que en esta latitud sabemos que tienen restricciones, y trabajar sobre lo mejor que hay dentro de y lo mejor que va a venir dentro del germoplasma templado, digamos, que se adapta más Sí. a esta región, ¿no es cierto? Yo haría eso. Obviamente me parece que cada uno planteará sus escenarios, y ahí me imagino que Santiago Arana debe tener bastante experiencia en plantear escenarios productivos. Yo creo que el escenario de volver a tener lo del año pasado, donde por ahí se justificaría eso, lo veo muy poco probable. Entonces me centraría en las decisiones basadas en un escenario más probable para este año, que todo pinta que va a ser de mucha menos presión de la enfermedad. Bueno, Santiago, te pasaron la palabra ahí, así que lo que quieras comentar, qué aspectos como asesor tomás en cuenta hoy por hoy para tanto la planificación de un maíz de segunda,
vinculado con temas vinculados a chicharrita, por supuesto, y que lo que en esta primera parte nos trae acá, bueno, lo que quieras desarrollar. No mucho, porque claramente no soy un experto en la parte entomológica ni de enfermedades, simplemente tomando la información que había disponible y la experiencia que tuvimos el año pasado. Bueno, la primera decisión que se tomó a nivel de productores fue suspender la decisión de qué cultivos de segunda iban a pasar a maíz. La decisión de la compra del híbrido, básicamente, que normalmente es una decisión que se empieza a tomar julio, agosto. Bueno, este año quedó en suspenso, tratando de ver cuál era la evolución de la plaga. La verdad que si teníamos una situación en mayo, asustaba. Cuando uno, después de las lluvias de otoño, veía los maíces caídos, guachos, y era una nube de chicharrita, la verdad que asustaba. Era una situación compleja. Después, por suerte, tuvimos, me parece que un invierno que si lo hubiéramos pedido no venía así, con muchísimas lluvias en el otoño, que nos permitió que todo lo que cayó de maíz brotó temprano. Y después vinieron heladas, en serio, -5, -7, que mataron todos esos maíces, y después vinieron un montón de heladas seguidas, y eso fue bajando la población. A partir de ese momento empezamos a recibir datos a nivel regional, primero, de cómo venía la evolución y cómo venían evolucionando los conteos de chicharrita en trampa pegajosa. Después se incorporaron los datos nacionales, que confirmaban, bueno, esa tendencia y esa continuidad en la línea de que hacia el norte todavía quedaba algo, y en la medida que te venías más hacia el sur, iba disminuyendo la cantidad de chicharritas. Eso nos fue dando un montón bueno, cada vez ver con más cariño la posibilidad de reincorporar y mantener las rotaciones previstas, donde el maíz, por lo menos en el sistema que yo trabajo, está concentrado en riego en primera y en secano fuertemente de segunda, sobre todo atrás de trigo. Y bueno, en ese panorama, la otra decisión que tomamos fue, en base a algunas observaciones del año pasado, donde en el sur la plaga llegó más tarde. Entonces hubo una diferenciación muy grande dentro de la misma zona, o sea, un radio de 20 kilómetros, que en realidad para chicharrita es la misma zona. Aquellos potreros que estaban linderos a maíces de primera, sembrados con maíz de segunda o tardío, tuvieron muchísimo más problemas de espiroplasma que los que estaban de repente a 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, además del monitoreo regional y del monitoreo nacional, que es lo que nos provee la red y es lo que nos da el marco de cómo viene evolucionando, nosotros queríamos tener una idea de qué es lo que nos estaba pasando localmente. Porque la verdad que en el sur, las chacras que estaban un poco aisladas, sembradas a principios de diciembre, no tuvieron ningún problema. Ya las sembradas en enero empezaron a tener algún problema, pero las sembradas a principios de diciembre, si tenían lindero, un maíz de primera, esas sí tuvieron problemas. Y tuvieron más problemas que las de principios de enero, que estaban más aisladas. Eso nos da una idea de que, bueno, el atractivo que representa el maíz sembrado, el maíz de primera, y bueno, eso es como una trampa que atrae a la plaga, y si yo al lado le siembro más tarde otro maíz, bueno, el pasaje de la plaga que vuela es muchísimo más fácil, y la infección es mucho más temprana, que es en definitiva lo que termina generando el problema, ¿no? Entonces lo que decidimos fue, sobre los maíces de primera, colocar trampas pegajosas. La verdad que es algo muy sencillo, muy barato, vale $1,50 la plancha,
tiene reversible de los dos lados, pegajoso, con un papel para habilitarlo. Cuesta muy poca plata y muy poco esfuerzo, porque es ir y colocarlas en el campo y todas las semanas ver qué hay. A mí me parece que eso, si la plaga aumenta la población, nos va a poder dar un dato más sensible además de lo que está ocurriendo a nivel regional y nacional, lo que nos está ocurriendo en la chacra local, donde tenemos decidido plantar un maíz de segunda. Entonces, en los campos donde hay maíz de primera, sobre el maíz de primera se colocaron esas trampas, y en los campos donde van a ir a maíz y hoy está con trigo, también se colocaron trampas. Sobre todo, igual, la mayoría de las trampas se colocaron por ahora en los campos donde hay maíz de primera. Porque es donde pensamos que es más fácil encontrar la plaga. Donde lo primero que deberías encontrarla, en el cultivo de maíz. Exactamente. La plaga tan específica. Por ahora no hemos encontrado nada, esa es la realidad. Y eso me parece que, más allá de que era un poco lo previsible, también da cierta tranquilidad. De decir, bueno, previsible, pero tenía que pasar, ¿no es cierto? O sea, sí, porque era una de las teorías. No marar el maíz de primera de Puente Verde, de tobogán hacia el maíz de segunda, ¿no es cierto? Bueno, sí, por suerte, sí. el escenario que tenemos es otro. Yo en ese sentido tengo una visión de lo que han sido los últimos años no sé si ven el mapa ahí mapa de Brasil. Ese mapa de Brasil muestra, es de Corteva, en Brasil, muestra cómo desde que se generó el nuevo problema de Dálvulus maídis, porque si bien Dálvulus maídis tiene registro en la región desde hacía décadas, algo pasó con el vector que a partir de 2013 en esa región centro de Brasil pasó algo y se empezó a desarrollar. Fíjense, ya 2019 llegó a los estados de ahí de Paraná, y 2020 se detectó en Río Grande do Sul. O sea que a partir de 2020 nosotros la tenemos acá cerquita en el barrio. ¿Desde cuándo tenemos chicharrita en Uruguay? Y bueno, nosotros las primeras consultas, y esa foto es del colega Pablo Frutos de Salto, en una chacra del norte de Paysandú, marzo 2021. O sea, chicharrita llegando el maíz de segunda tarde, pero en poblaciones importantes y con fumagina. Y entonces llamó mucho la atención. A partir de ahí se habla de chicharrita acá en el norte de Uruguay, y hubieron muchos registros en maíz dulce, por ejemplo, en el norte, en Bella Unión, en Salto, que se siembra muy tarde, o se siembra escalonado en distintos momentos, y con daños importantes de tanto espiroplasma como fitoplasma, ¿no? Entonces, este sería, del 2021 sería el cuarto, ya pasaron 4 años prácticamente. Sin embargo, al año siguiente, esto es un maíz tardío, sembrado en diciembre en Artigas, esto es un 1804 de la zafra 22-23, que no tuvo, o sea, no tuvo ningún problema para tener un excelente rendimiento de más de 10.000 kilos. Con lo cual, conclusión ahí, bueno, o por lo menos lo que uno puede inferir, el invierno anterior logró resetear en aquel momento la población de chicharrita, porque si no estaríamos con problemas. Y así vino pasando hasta el año pasado. Esta foto la traigo a colación porque también es del equipo técnico de Rutilán, de fines de noviembre del año pasado en Paysandú, rayado fino, ¿no? Un virus transmitido solamente por Dálvulus maídis. Recién Martín hablaba, el año pasado en mi zona norte de Santa Fe teníamos a esta altura 30% de la planta con chicharrita, o sea, ya escuchar eso es, respecto a lo que vemos este año, es una diferencia brutal. Pero quiero decir que acá, que si bien no estábamos midiendo chicharrita en noviembre del año pasado, nos tomó por sorpresa, esa es la realidad, empezaban a ver estas cosas que nosotros hasta desconocíamos. Desconocíamos el rayado fino en noviembre del año pasado, después nos quedó claro que era, o sea que ya teníamos chicharrita hace exactamente un año acá en Paysandú, ¿no es cierto? Y esta es una foto de noviembre, de la semana pasada, en Rivera,
Me gustó traer la colación porque, bueno, esta foto anduve por allá la semana pasada cerca de Vichadero, y es un maíz sobre maíz. Y es sembrar un maíz sobre otro maíz que realmente había tenido mucha chicharrita el año pasado, y sin embargo, hoy caminamos en maíz, miramos cogollo y no ves una chicharrita. O sea que realmente estamos en una situación bien distinta. O sea que esto lo digo, lo muestro a título personal y me hago cargo de esto porque son observaciones, ¿no es cierto? Verano 2021, detección en el norte en marzo, y reportes en maíz dulce. Verano 21-22, aparición tardía nuevamente y presencia de fumagina en el norte, en el norte. Verano 22-23, lo mismo, aparición tardía. En todos los casos los inviernos fueron reseteando la población. Verano 23-24, bueno, aparición alta y más temprana en el norte. O sea, con un escenario por temas climáticos, por tema del año de chicharrita descontrolada en la región, absolutamente descontrolada en la región. Pero nuevamente el invierno parece haber reseteado, nuestro bendito invierno parece haber reseteado la población, y hoy estamos, proyecto esto más parecido a los veranos 21-22 y 22-23, si miro la foto de hoy, que al 23-24, ¿no es cierto? Así que me gustaba poner esto en contexto, porque a veces pensamos que este es el primer año que hubo chicharrita en Uruguay, y bueno, los que trabajamos acá en el norte del país, ya veíamos la amenaza. Obviamente nunca nos imaginamos un escenario como el del año pasado, pero está bueno poner un contexto de 4 años para valorar esto, ¿no es cierto? Martín, ¿qué te parece eso que acabo de mostrar? ¿Cuánto hace que ves chicharrita en el norte de Santa Fe? Mirá, nosotros siempre era habitual encontrar chicharritas en marzo, como para darte una idea de un mes, ¿no? Marzo-abril, cuando uno estaba viendo cómo terminaba la campaña, viendo un poco humedad y algo de enfermedad en maíz tardío, ahí uno entrando a los lotes veía la presencia de chicharrita. No le prestábamos mucha atención, pero a simple vista no nos llamaba la atención ver sintomatología de espiroplasma, ni siquiera en cabecera. Y el año pasado, cuando hacíamos los monitoreos de esos maíces fuera de tiempo, porque no eran ni de primera ni de segunda, porque no nos había llovido, y vuelvo a repetir, estoy en una zona de tambo en donde el productor necesita maíz para hacer silo para los animales. Entonces, el año pasado se largó una siembra de octubre, fines de octubre, y en esa recorrida de noviembre empezamos a ver chicharritas y decíamos, algo está pasando, que lo que veíamos en marzo lo estamos viendo en noviembre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, es toda la película que ya conocemos, pero en general, como para darte una idea, siempre chicharrita estuvo en mi zona muy tarde. Coincide mucho con investigaciones acá en Argentina, también en la provincia de Tucumán. Eduardo Birla es un investigador que le ha dedicado toda su vida al estudio de Dalvulus maidis. Él ha hecho un mapa por latitud en donde yo estaría en o sea, San Guillermo estaría en una condición de que no sobrevive Dalvulus en el invierno y aparecería tarde en el verano, ¿no? Esa sería como la situación normal. Y por eso te digo, el año pasado cuando empezamos a detectar chicharritas en noviembre, bueno, nos llamó muchísimo la atención. A partir de ahí, la cantidad de aprendizaje que hemos desarrollado, creo que todos, productores, asesores, estamos aprendiendo, nos falta aprender muchísimo, pero creo que esa es la forma de encarar esta problemática, ¿no? Con conocimiento. Me parece que el conocimiento nos va a ir dando la confianza necesaria. Hoy, por ejemplo, es una muy buena noticia mostrar que la mayoría de las trampas, tanto de Argentina como de Uruguay, están dando cero, pero eso es algo muy positivo, pero que no nos transforme después en, si encontramos una en una trampa, en un pánico, ¿no? Yo creo que
la clave de la chicharrita es aprender a convivir y gestionar. Creo que la palabra gestión de plagas en esta, que es un vector, es una palabra que calza muy bien. Gestionar sería, bueno, vamos a tener presencia en algún momento de la chicharrita, no nos relajemos, si da cero, no es que ya pasó todo el problema, sino que pongámonos a trabajar, sigamos generando conocimiento, este tipo de intercambio regional entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil me parece que es sumamente enriquecedor y que no se debería cortar con el problema de chicharrita, por ahí se comparten otro tipo de problemas que está bueno encararlos a nivel regional. Y volviendo a no relajarse, bueno, es una gran noticia tener cero, no nos asustemos si empiezan a aparecer, es algo normal de que aparezca chicharrita en alguna zona en los próximos informes. Lo importante es tratar de saber qué hacer con eso y bueno, ir a las bases del manejo integrado y decir, bueno, sigamos controlando maíz guacho, sigamos monitoreando, veamos de qué manera mantenemos la población siempre en el mínimo posible. Creo que a diferencia de Brasil, Argentina y Uruguay tienen algo positivo que es el clima de invierno, entonces la situación no es la misma que Brasil y tenemos que ir generando información camino al andar y tratar de adaptar ese manejo de Brasil a la realidad de Argentina-Uruguay, que en años como este, de inviernos normales, bueno, tenemos una gran ventaja si lo comparamos con Paraguay y Brasil con respecto a Dálvulus, ¿no? Martín, vos decías Martín, ahí, o sea, dependía de migración, en definitiva. Si la veías en marzo, llegar en marzo Claro, dependías de inmigración. Fue lo que y venía no pasando de, acá. y no de Tuvimos un poblaciones efecto locales. año muy particular el año pasado. Aparentemente dependemos de nuevo de migración. Y como vos decís, detectar una chicharrita no quiere decir que sea una población, que haya una población. No estamos hablando en temas de dinámicas poblacionales, ¿no es cierto? Juan Diego, Tommy. perdón, que quería un comentario ahí que Martín me parece que lo puede llegar a ampliar. Hace poco comentaron acá también de alguna trampa de las que no forma parte de la red, donde habían aparecido algunas chicharritas, pero al confirmar, digamos, con entomólogos, no eran Dálvulus maidis también, que por ahí, sobre todo, me parece que para los que tienen trampas por fuera de lo que es la red oficial, que tienen entomólogos contando, me parece que está bueno el concepto como para también evitar por ahí el pánico cuando aparece en algo que no es Dálvulus, ¿no? O sea, Correcto. Ahí, si querés, nos Martín, comentaron acá en Argentina algunos casos donde habían aparecido unos conteos muy altos y al verlas con un poco más de detalle confirmaron que no eran Dálvulus maidis. Me parece que nada, en estas situaciones por ahí que genera pánico o algo, me parece que está bueno reforzar este concepto. si querés, Martín, rápidamente comentar de la identificación de Sí. la plaga, porque el Bueno, tema de los falsos positivos ha sido todo un tema, ¿no? sí, es muy importante lo que mencionó ahí Tomás. Nosotros en la red nacional tenemos coordinadores, en este caso junto con Fabián Gamba somos los responsables de la tropa de APSE, pero también hay responsables de CREA, de APRESID, de INTA y también como coordinación general de Obispo Colombres. Estamos haciendo permanentemente auditorías. ¿Qué significa eso? Que nosotros subimos la información a una plataforma digital en donde se toma foto de la trampa y cuando detectamos alguna situación anormal o que nos llame la atención, inmediatamente nos contactamos con ese monitoreador y mediante fotos o con la trampa en la mano chequeamos de que realmente sea Dálvulus maidis. Entre paréntesis, INI acá está haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido también Claro, cuando avisando un sí, positivo de chequearlo bien. exacto. Y después, si bien, a ver, la chicharrita que cae en la trampa no siempre cae para la foto, ¿no? A veces cae de costado, pero bueno, si yo no tengo problema en ofrecer ahí mi número de teléfono, no soy entomólogo, pero tengo los contactos de los que saben, o más o menos si está fácil la foto, yo les puedo dar una mano. A mí no me molesta que me envíen fotos más allá de que no es la mejor herramienta por ahí, por la calidad, como para uno detectar. Pero viendo ahí lo que está publicando Juan Diego, vemos ahí a la izquierda las características principales que nosotros tenemos que ver de que nos da la sospecha de que sea Dálvulus maidis. Si no tiene esas características, ya descartamos de que sea Dálvulus.
Ahí podemos ver las dos máculas o manchas que tiene en la cabeza. Fíjense que no son los ojos están hacia el costado, y cuando la chicharrita está viva o recién muerta, pues, tiene el mismo un color más claro el ojo, y después se va oscureciendo a la medida que va pasando el tiempo, o a veces la chicharrita que cae en una trampa y pasaron varios días entre que yo la identifiqué, puede tener los ojos más oscuros, pero en general se ven esas dos manchas, solo dos, no son ni tres, ni cuatro, ni una, son dos manchas negras de aspecto circular que tienen un halo blanco alrededor. A la izquierda, en una publicación de Biocato, por eso lo menciono, la foto es de ellos. Vemos la forma de flecha que debe tener la cabeza, o sea, la cabeza tiene que ser puntiaguda. Hay muchas chicharritas que tienen la cabeza más bien redondeada. Y en la foto de abajo, de la derecha abajo, vemos dos chicharritas de Albulus maidis, una que sería la población que deberíamos encontrar ahora, de ese aspecto más bien color pajizo, y la de más arriba es un aspecto más oscuro, que sería una chicharrita invernal, ¿no? O sea que hoy, si uno va a campo y está observando los maíces, debería prestar mucha atención al cogollo de la planta de maíz, y deberíamos ver las chicharritas de color pajizo. Si querés pasar a la otra, Juan Diego, y ahí vemos lo que yo les mencionaba, ¿no? Usemos como por descarte, veamos, aprendamos bien cuáles son las características que debe tener Dalvulus maidis, y las que no tienen no son Dalvulus. Entonces, comenzamos con esos dos puntos negros en la cabeza, que a veces tienen el halo blanquecino, la cabeza con forma de flecha, o sea, tiene que ser bastante puntiaguda. Las alas tienen que ser traslúcidas, eso significa que no tengan ningún dibujo, que las nervaduras no estén tan marcadas, ni sean oscuras ni negras. Esas alas tienen que ser más largas que el abdomen, y el color pajizo. Si apretás de nuevo Enter, ahí podemos ver donde de aspecto general parecieran que las dos son Dalvulus maidis, pero cuando vamos a esas características que yo remarco ahí, vemos que la de abajo no tiene los dos puntos, o sea, ya la descartamos de entrada. Pero si así no nos daríamos cuenta, vemos que la forma de la cabeza es redondeada comparada con la de arriba, que es Dalvulus maidis, que tiene una cabeza más puntiaguda. Son esos tips que uno tiene que tener en cuenta. Llevar una lupa o proveerse del zoom de la cámara del celular va a ayudar mucho a poder tener un poco más de claridad a la hora de identificar. Y ahí vemos una población de chicharrita. Eso es una foto que yo saqué acá en mi zona a fin de este verano, en donde uno ve ahí arriba esa chicharrita color pajizo, que es la que hoy deberíamos ver, y la otra que está señalada, que es más abundante, que se ve más de color oscuro, son esas chicharritas de fin de verano que ya se van preparando como para la generación, para pasar la etapa fría del año, que son de color oscuro. Y si volvemos, si vas pasando, también hemos encontrado estas chicharritas que tienen más de 2 puntos en la cabeza, con lo cual también dos manchas ya las descartamos. Fíjense que las alas membranosas tienen dibujo, entonces eso ya te va descartando de que sea Dalvulus maidis. Avanzá si querés, Juan Diego, y después cualquier cosa yo te puedo compartir estos documentos donde solo he ido recabando fotos de entomólogos de Argentina, de socios de APSE o de la Red Nacional, que van mandando fotos, y más o menos hice como un pequeño documento para uno tener una guía muy rápida de identificación. Así que eso lo pongo a disposición de aquel que lo requiere. Perfecto. Nicolás, ahí hoy mencionabas en la introducción que INEA se había planteado en agosto, digamos, antes de arrancar siembras, un par de escenarios. Hoy ya evolucionó todo, y capaz que nos puedes comentar de la situación y qué es lo que están viendo. Perfecto. Ahí capaz que un comentario apoyando lo que dice Martín, y que le da valor también a los datos que están publicados en la red. Como decía Juan Diego, nosotros hacemos un trabajo muy exhaustivo de
la identificación de Dalvulus. Y bueno, siempre que aparece alguna situación de positivo, bueno, hacemos el chequeo, se envían las muestras al laboratorio de entomología de Iña y bueno, estamos atrás de esa situación porque bueno, hoy con las redes sociales, un grupo de WhatsApp, una foto media borrosa, se pueden generar falsas alarmas, entonces bueno, eso también le da valor a la red de que la información que estamos publicando le tenemos mucha confianza de que realmente es Dalvulus y no otros cicadélicos. Acá un poco, esto era lo que se planteaba, esto lo traigo a colación de la jornada de Iña con Fucrea de agosto, y que un poco Nicolás Maltese planteaba estos escenarios, de combinación de escenarios tanto climáticos como bióticos, y bueno, se iba de escenarios optimistas con pronósticos climatológicos de neutro, población de chicharrita baja y estar en el sur, hasta escenarios muy pesimistas de escenario niña, con alta población de chicharrita y en el norte. Y bueno, y si nos posicionábamos en agosto, que habíamos pasado, teníamos pronósticos de niña muy marcados, habíamos pasado ese año tan particular con alta población de chicharrita, bueno, nos podíamos posicionar en este escenario, un escenario pesimista. Sin embargo, como veníamos conversando recién, esto del escenario biótico ha cambiado y hoy estamos, o creemos que estamos, ante una situación de población baja de chicharrita, sobre todo considerando también la información de Argentina, que tiene información para compararse con respecto al año pasado. Pero bueno, resultaba interesante también ver el tema de los pronósticos climáticos, que bueno, esto era, acá les muestro el pronóstico que se manejaba a mitad de septiembre, donde para los trimestres que vienen se marcaba en azul está la probabilidad de niña, era muy marcada que nos íbamos a enfrentar a una niña, sin embargo, este es el pronóstico actualizado de ayer, ya la probabilidad de niña bajó muchísimo y incluso están prácticamente empatados, pero bueno, hay más probabilidad de que sea neutro el próximo trimestre. Y también la marcada que a partir del trimestre de enero, febrero, marzo, ya así hay mucho más probabilidad de que sea neutral y no niña, como se venía pronosticando. Entonces, simplemente mostrar esta información actualizada en cuanto al escenario climático. Siempre considerando, esto se la tomé también a Nicolás Maltese de la presentación, que lo estuvimos discutiendo con él, que son datos de Fucrea, siempre considerando además que maíz tardío y maíz de segunda el pronóstico, si es niño, neutro versus niña, no impacta tanto en el rendimiento, dado que ponemos ese periodo crítico más adelante cuando la demanda atmosférica no es tan grande. Y bueno, según los datos de Fucrea, no hay un efecto tan marcado de esto del pronóstico con el rendimiento de maíz tardío, de maíz de segunda. Pero bueno, volviendo a esto de los escenarios que nos planteábamos en agosto, nos planteábamos que podríamos estar en esta situación, sin embargo, por lo que venimos hablando, vemos que ya nos estaríamos moviendo hacia escenarios más optimistas y bueno, capaz que estaríamos ante un escenario de lo que nos planteábamos a inicio de Zafra como 1 y 2. Y bueno, ahí tiraba algunos comentarios, bueno, con qué herramienta de manejo contábamos y qué consideraciones deberíamos tener ante el escenario actual que ha cambiado. Así que era eso lo que quería comentarles. Perfecto. Santiago, ahí Nicolás mencionaba los periodos críticos y dónde posicionamos. Obviamente, para posicionar un periodo crítico hay que elegir la fecha de siembra. ¿Cómo ves la fecha de siembra en este contexto que venimos viendo? Y bueno, hay que apurarse a sembrar, hay que sembrar cuando hay que sembrar. Contame tu visión de eso. No, ninguna novedad ni ninguna cosa mía, es simplemente el análisis de las ventanas de exposición a periodos críticos y cuál es la probabilidad de tener cierto bienestar hídrico en esos momentos. Y en eso todo el análisis, bases de datos, con datos reales, modelo de simulación, todo lo que uno quiera usar como herramienta para análisis es clarísimo con respecto a que el que se apura en maíz
de segunda, pierde. Y a eso me refiero, a que 15 de noviembre estoy cosechando una cebada, me llovieron 30, 40 milímetros, la tentación de sembrar es alta. Ahora, la respuesta a eso es no, hay que bancarse la ansiedad, porque si uno está sembrando con el objetivo de sembrar un maíz tardío, con el objetivo de escapar a la mayor probabilidad de estrés hídrico durante el periodo crítico, no tiene más remedio que sembrar más tarde. ¿Cuánto más tarde? Y bueno, cercano a los primeros días de diciembre. Cuanto más cercano a los primeros días de diciembre, mejor es la combinación entre el compromiso para lograr mayores potenciales y al mismo tiempo la mayor estabilidad. Uno tiene que tener claro que cuando uno apuesta a la siembra de un maíz de segunda o tardío, a lo que está apostando fuertemente es a subir los pisos, como estrategia para aumentar promedio. Entonces, si lo que uno quiere es subir los pisos y tratar de disminuir la probabilidad de quebranto de un cultivo que es más caro, lo que tiene que hacer es, bueno, asegurarse que determinado rinde, que a mí me asegure que el cultivo va a ser un negocio razonable, tratar de asegurarlo, y para eso no me puedo apurar. Entonces, o sea, la recomendación y el manejo de la ansiedad que uno hace todos los años con los productores es eso. Bueno, por más que tengo las condiciones de humedad y de la chacra libre, de todas maneras, tratar de calmarnos y esperar por lo menos hasta el 1 de diciembre para empezar a sembrar. Este año es un año un poco particular, que también por las lluvias del otoño y todo lo demás, las siembras de los cultivos de invierno fue más tardía de lo normal, bastante más tardía en términos generales, y va a ser más fácil contener porque la mayoría de las cosechas van a ser más tarde. El trigo está todo por cosecharse prácticamente. Por eso, sobre todo en trigo, va a ser más tardía, pero en años normales, donde a partir del 20 de noviembre empiezan a aparecer chacras de trigo, bueno, hay que saber aguantarse, aprovechar esa ventana, que además es una oportunidad. La otra cosa que yo tiendo a usar mucho como referencia para marcar el momento en el que uno va a comenzar la siembra del maíz de segunda, es cuando uno tenga determinada cantidad de milímetros acumulados en el perfil. O sea, si yo tengo humedad en la cama de siembra, pero nada abajo, un perfil vacío por el cultivo, por la extracción del cultivo de invierno, la verdad es que no tiene mucho sentido apurarme a sembrar ese maíz, porque en realidad yo no estoy ganando nada de potencial de rinde y estoy asumiendo un riesgo que es innecesario, y que al tomar yo la decisión de sembrar maíz y no soja, una de las ventajas que estoy tomando, además de todas las ventajas en la rotación y en el control de malezas, y etcétera, 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 una de las ventajas que yo estoy comprando es más tiempo para acumular agua en el perfil, que es clave. Porque si uno piensa, y después que tiene la experiencia, la velocidad a la que se desarrolla un cultivo de maíz en siembras tardías, que es realmente impresionante la tasa de crecimiento que tiene, bueno, siempre es mejor sembrar el 20 de diciembre con agua que el 1 de diciembre sin agua. Porque la probabilidad de éxito de tu cultivo es mucho mayor. Entonces, eso va a favor de, cuando uno analiza, que es algo que hacemos todos los años, analiza el negocio, soja de segunda versus maíz de segunda. Bien, vamos a analizarlo. Hay varias cosas para poner ahí en el análisis, ¿no? No es solamente el resultado marginal. Bueno, una de estas es, bueno, ¿qué probabilidad tengo yo de sembrar? Yo sé que a partir de los primeros días de diciembre, soja de segunda empieza a perder potencial a un ritmo que ya es importante, 30, 40 kilos por día de rendimiento potencial esperado para esa soja. En cambio, maíz, yo sé que tengo hasta fin de diciembre una ventana en el que los rendimientos en términos promedios se mantienen bastante estables.
Entonces, tal vez una de las decisiones para sembrar maíz es, bueno, todo aquello que yo tengo alta probabilidad de que no voy a tener humedad en el perfil y el campo libre hasta mediados de diciembre o a partir del 10 de diciembre, bueno, eso va a maíz. Eso es una buena manera de analizar por qué. Y bueno, si uno analiza, por ejemplo, con los números de este año, yo voy a decir algunos números, cada cual después hará lo suyo con sus costos de renta y sus fletes y sus negocios. Pero si uno analiza hoy una soja a 360 o 365 que está hoy, y uno analiza un maíz de 175 a levantar, 170 a levantar, uno para igualar un maíz de 6.500 kilos, va a estar necesitando más de 2.400 kilos de soja. Por lo tanto, si uno va a estar sembrando soja después del 10-15 de diciembre, la verdad, la probabilidad de sacar más de 2.400 kilos de soja en Uruguay es baja. Entonces, en ese cruce de líneas entre los menores costos del maíz, los menores costos de la soja, los mayores costos del maíz, pero las ventajas del maíz yéndonos hacia siembras tardías, y un año como este, donde tenemos una relación de precios entre maíz y soja favorable a maíz, donde la relación histórica está en general, el precio del maíz es menos de la mitad del precio de la soja, y este año lo tenemos en un poco más que la mitad. Eso hace que sea un año que, desde el punto de vista del análisis económico, es un año favorable a maíz. Por lo menos con el escenario actual. Después los precios pueden cambiar y todo puede cambiar. Pero en una primera instancia, a mí me parece que ese análisis de tratar de entender cuáles son las ventajas inmediatas de pasar los potreros que tengamos, cultivos de invierno, gramínea, a maíz, o las carinatas, por ejemplo, otro cultivo que se está metiendo en el país, que también tiene fechas de cosecha más tardías, que extraen agua hasta más tarde, y que nos encontramos en general a fin de noviembre con perfiles con un bajo nivel de recarga. Bueno, en esos casos, a mí me parece que el maíz representa una oportunidad muy valiosa. Después tendremos que ver qué maíz, pensando en qué negocio y otras ventajas que uno pueda llegar a tener, pero me parece que ese es una forma de analizar el tema que yo tiendo a tratar de estimular a los productores a tratar de animarse, a diversificar lo más posible la rotación, y me parece que en verano, donde tenemos pocas oportunidades y pocas opciones, el maíz, en las condiciones de Uruguay, por lo menos, el maíz de segunda es una excelente oportunidad. Ahí hablando de qué maíz, Tomás Arlangue, te paso la posta y bueno, como disparador ahí, te menciono la tecnología Enlist, en la cual Sí, tal cual. Pioneer tiene una apuesta enorme, ¿no? Estaba Es una pensando gran en eso ventaja comparativa en esta época, ¿no? cuando Santiago mencionaba la importancia de la fecha de siembra. Me parece que ahí la tecnología Enlist, y sé que todos los maíces que estamos vendiendo ahí son con tecnología Enlist, parece que te dan una ventaja adicional de poder sembrar cuando vos lo decidas, digamos, sin tener que estar esperando 15, 20 días a poder sembrar tranquilo, porque tuviste que aplicar un graminicida o poder, digamos, arrancar realmente cuando vos decidas hacerlo, cuando tengas la reserva de agua. Coincido 100% con los conceptos que mencionó Santiago recién. Pero me parece que la tecnología Enlist te permite eso, de decir, bueno, quiero arrancar, arranco y listo, y no tengo que estar pensando por ahí. O sea, idealmente, obviamente, que lo ideal es arrancar con cultivos limpios y con potreros limpios de maleza, pero en el caso de tener que hacer algún control de maleza, la tecnología Enlist te permite hacerlo sobre el cultivo. Yo creo que en eso donde a partir de cierta época, y coincido
que en maíz es menos dramático que con soja, pero sí seguro que a partir del 15 de diciembre ya empezás a perder potencial. Que poder sembrar el 15 de diciembre y no tener que esperar a principio de enero para sembrar porque tenés un problema de maleza, me parece que es crítico. Ese ejemplo es Así que clarito con eso, el capín, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de aplicar exacto. Verdimax y poder Poder sembrar aplicar el Verdict enseguida. Max y sembrar, digamos, sin ningún Sí, tipo de problema, sin exacto. tener que esperar, me parece que es crítico. También en Coincido el caso de plenamente Fruto que por ahí Colorado. del 1 al 15 de diciembre no vas a tener diferencia, pero probablemente del 15 al 30 de diciembre ya sí empezás a tener diferencia, ¿no? Y Sí, después, sobre todo dentro del... no te atás a un tiempo de espera de un Exacto, graminicida. por eso. Te da la libertad de maniobra ahí, ¿no es cierto? Creo que Tener eso es un la valor muy herramienta grande disponible. Después, si tenés necesidad de usarlas o no, digamos, verá cada uno, pero la herramienta la tenés para tener vos la decisión de cuándo querés sembrar, en función, como decía Santiago, de acumulación de agua y demás. Pero sacar el tema de control de malezas del medio me parece que suma mucho. Sí, En algún cuanto a comentario de esto, genética, Santiago, que ahora vuelvo a la genética, eh, pero Santiago, vos como usuario de tecnología en lista en maíz, capaz que algún comentario extra de lo que se mencionó. Sí, completamente de acuerdo con Tomás. De hecho, en los criterios que yo uso en general para elegir el híbrido, el primero es si la chacra requiere el uso de la tecnología en lista. Eh, Porque la verdad que si uno piensa, sale de un cultivo de invierno, por ejemplo, Amaranthus, en los lugares donde hubo luz y pudo emerger, la cosechadora los va a decapitar. Un Amaranthus decapitado no tengo ninguna chance de controlarlo en presiembra si quiero sembrar inmediatamente. Porque no tengo área foliar para controlarlo. Entonces, la posibilidad de utilizar el LIS en pos, por ejemplo, agregando a lo que ya dijeron de Quinocloa, que sin duda es un diferencial, pero agregando a eso Amaranthus, que es la otra problemática fuerte que tenemos en Uruguay, eh, incluso cada vez se ven menos, pero si hubiera algún potrero complicado con coniza, pasa lo mismo, ¿no? Decapitada después de la cosecha, no tengo ninguna chance de control hasta que no rebrote. Y cuando rebrote es posemergencia, salvo que decida esperar. Y esperar tiene un costo enorme. Nadie me asegura a mí que si yo tengo las condiciones para sembrar y la fecha para sembrar y no siembro, dentro de 15 días voy a tener las condiciones. Nadie me lo garantiza. Entonces, la flexibilidad de la tecnología para manejar chacras complicadas con malezas, me parece que es, por eso es la primer criterio de decisión. Si tengo una chacra complicada, voy a list, eso seguro. Después podemos tomar otras cosas a valorar, una chacra más limpia, que no es que excluya el list, pero ahí sí. tendremos que ver otras cosas. ¿Qué destino? Ese maíz es para grano húmedo, ese maíz es para grano seco, cuándo lo quiero sacar. Y ahí hay otras cosas a valorar. Ayer hablándolo con Juan Diego, que me parece que a veces cuesta ponerle un precio. Uno hace la comparación de la población objetivo del híbrido y el precio de la bolsa. O sea, cuántos dólares por hectárea me termina costando la semilla de maíz. Pero después, atrás de eso, cuando uno decide el híbrido, también está decidiendo el momento de cosecha y la humedad de cosecha. Y la verdad que después uno dice, bueno, me rindió 6.000 kilos y cada punto adicional que yo tenga que secar, si mi destino es maíz seco, son $4. O sea, basta con que tengan un punto adicional por 6, son $24 adicionales por hectárea de secado. Entonces, si uno va a cosechar maíz para húmedo y lo va a sacar entre 23 y 30, es lo mismo, no pasa nada. Cualquier híbrido y cualquier tasa de secado me va a hacer lo mismo. Si mi objetivo es ponerlo en una planta de silo, acondicionarlo y venderlo o exportarlo, bueno, ahí es otro el cantar. Y uno también, me parece que
esa característica de velocidad de secado y momento me parece que hay que ponerle un número cuando uno tiene el objetivo de producir un maíz con destino seco. De acuerdo. Perfecto. Bueno, ahí Juan Diego, perdón, pero la tengo que cabecear sí. porque me parece que está... Sí. Justo hablábamos, digamos, del portafolio que tienen disponible en Uruguay. Hay como una escalerita de ciclo bien marcada. Creo que tienen 1804, 1924, 2021, 2197. Creo que está bastante clara. Todos con muy buena adaptación a maíz de segunda, pero en el caso del 1804 agregando un tema de tasa de secado que me parece que es sumamente interesante, digamos, además de la tolerancia a estrés que tiene el híbrido, digamos, me parece que en ese sentido creo que suma mucho. Sí. Te agrego 19, que ese creo que hace rato 19-24 claro, lo bueno, vemos con muy buena ese más expectativa nuevo, creo, y para 2021 cumple también. Exacto. O sea, entiendo el 1804, 2021 ya hace unos cuantos años, unas cuantas campañas lo vienen probando. El hecho de sumar 19-24, que es un libro un poquitito más largo que 1804, pero más corto que 2021, y ahí creo ganando un poco más de potencial por ahí me parece que ahí tienen buenas posibilidades, un libro que una puede buena crecer. expectativa en ese nuevo híbrido. Exacto. Y después yo creo el otro que tiene 22-97, la realidad es que, digamos, hoy fue el híbrido que mejor tolerancia tuvo de nuestro portafolio a espiroplasma acá en Argentina. En esta situación, en el escenario actual, digamos, la realidad es que priorizaría otras características, como decía Santiago recién, tasa de secado y demás, versus características por ahí más de espiroplasma en la situación de hoy en día, a menos que uno diga, bueno, estoy en una zona donde creo que puede llegar a venir o donde tenerlo en cuenta me parece que está bueno, tenerlo dentro del portafolio de opciones. Hoy creo que priorizaría en la mayoría de las situaciones las ventajas que por ahí me pueden dar 1804, 2021 y 1924. Exactamente. De hecho, 2021, que es un híbrido que el año pasado tuvo un comportamiento al sur de Río Negro excelente, o sea, con chacras de muy, muy alto rendimiento, con este escenario actual, siendo intermedio su comportamiento de tema de espiroplasma, es un híbrido que estamos seleccionando mucho y recomendando mucho por la capacidad de rendimiento que tiene en segunda, ¿no? Que demostrada y muy alta con la capacidad de llenado de grano, de sanidad. Es un material que acá nos ha dado muchas satisfacciones. 1804, lo que mencionaste de estabilidad y tasa de secado, y bueno, y la expectativa puesta en el nuevo 1924 también. Bueno, me dicen que ya nos entretuvimos mucho y vamos casi 1 hora y media. Me gustaría hacer un cierre de comentario final. Creo que ha sido muy, muy provechoso todo lo que han comentado. Me quedo con una gran diferencia con el año pasado. Factor sorpresa. O sea, el año pasado nos sorprendió un tema nuevo. Si algo parece claro este año es que de sorpresa no va a ser el tema. Así que bueno, algún cierre final, Martín, de tu parte, brevemente, te lo agradezco. Sí. Bueno, Juan Diego, yo ahí después voy a dejar también el protocolo de monitoreo que elaboramos desde ABSE, se puede descargar de forma gratuita. Creo que no hay tiempo para explicarlo, no nos dio el tiempo hoy, exacto. Pero es muy, muy importante. Es un protocolo que está para ver, o sea, para ponerlo a prueba toda una campaña para ver si se adapta a las condiciones de Argentina. Es un protocolo que también tiene toma de decisiones con los valores. Es un poco la idea promover el monitoreo de la chicharrita en el cultivo de maíz y también salir un poco de esa que escuchábamos de Brasil de presencia-ausencia y tratar de manejar o gestionar esa población mínima que en algún momento la vamos a llegar a tener. Así que después lo pueden descargar de ahí. Como cierre, vuelvo a hacer hincapié en el monitoreo como fundamental, no abandonarlo, no relajarnos. Como decía Tomás, no hay una bala de plata, la chicharrita te exige un manejo integrado.
Eso significa que tenemos que poner todas las herramientas a disposición y que la sumatoria de esas herramientas y esos pequeños porcentajes de control que nos brinda cada herramienta, la genética, el tratamiento de semilla, el control químico, el monitoreo, el control de maíz guacho, nos van a dar un todo que va a ser lograr tener una campaña exitosa de maíz y después agradecerles a todos el intercambio. Ojalá que sigamos, como dije en un momento, teniendo este acercamiento regional que me parece que es muy enriquecedor para todos. Y bueno, y pedirle disculpas a la audiencia porque he tenido problemitas técnicos, con lo cual Juan Diego se tuvo que hacer cargo de mi presentación. Así que, bueno, pido disculpas por Y ese es el esa... motivo por el cual no tenés el fondo de pantalla del maizal. Exacto, pero No es bueno, otro que es. gracias Perfecto. a la virtualidad No, podemos tener más seguido este tipo de ha reuniones. sido excelente lo tuyo y un gusto tenerte acá. Nicolás, Bueno, muchas gracias. Hago mía las palabras de Martín en cuanto no relajarse, hacer el monitoreo, hacer el resto de los deberes, los híbridos tolerantes, cura semilla. Bueno, todo lo que comentó Martín. Y bueno, de mi parte también, bueno, creo que agradecer a todo el equipo que está atrás de la red de monitoreo de chicharrita en Uruguay. Fue un esfuerzo conjunto que todas las empresas respondieron, están haciendo un trabajo excelente. Ministerio, facultad, cooperativa de productores, bueno, la Unión Rural de Flores, Copagran, que se sumaron a la iniciativa y bueno, es fundamental para poder contar con este tipo de información para la toma de decisiones, como está haciendo ahora, de mucha utilidad y bueno, un agradecimiento a todos ellos que están en el campo cambiando las trampas y cargando información y haciendo el esfuerzo para la buena identificación de las plagas. Y bueno, y al equipo de Iña que también en varios estuvimos intercambiando con Nico Maltese, Seba Masili, Ximena Civils, bueno, todo el equipo que está atrás de esto, que bueno, y a ustedes, muchas gracias por el intercambio, creo que estuvo muy bueno. muchas gracias por estar. Santiago, te voy a pedir yo que me hagas el comentario final, también muy brevemente, que es no nos olvidemos de la importancia del maíz de segunda en la rotación. Sí, Este, sí, claramente brevemente. yo creo que quería que fuera la idea final. Me parece que nosotros en nuestros sistemas cada vez tenemos que intentar promover la mayor diversidad posible y el maíz es una herramienta clave para eso. Entonces, todo esto que veníamos hablando, solo nos limitamos a ver los efectos o qué podía pasar con el maíz puntualmente. Pero eso hay que verlo más en un contexto de la rotación y de los impactos que tiene sembrar un maíz de segundas sobre los cultivos siguientes y sobre el sistema en general. Sobre los cultivos siguientes, la evidencia es abrumadora, con una ventaja de un piso de 300 kilos sobre la soja siguiente a un maíz. Me parece que eso hay que ponerlo en la cuenta también. Y desde la amenaza, desde el punto de vista de la protección de cultivos, de las malezas, que es la principal amenaza que estamos teniendo en los sistemas productivos, la posibilidad de poner un cultivo diferente en una ventana ambiental diferente que genera condiciones para las malezas diferentes, me parece que nos da una herramienta más para poder seguir con ese control. Entonces, yo estaría convocando a seguir analizando la posibilidad, todavía estamos a tiempo para la siembra de maíz de segunda, la inclusión en las rotaciones y tratar de mirarlo no solamente por el panorama económico de margen del cultivo en esta zafra, que ya de por sí es favorable, pero además poder mirar más allá y mirarlo en el contexto de una rotación y desde los impactos a largo plazo que tiene sobre el suelo, la comunidad de malezas y los cultivos siguientes. Muchas gracias, Santiago, por aceptar
la propuesta. Tomás, nos presentaste un Pioneer con un portafolio muy bueno y de avanzada, con una tecnología de punta y bueno, y nos prometiste que están laburando desde hace 4 años en Espiroplasma, con lo cual sé que además de Sí, Espiroplasma están laburando en un montón de cosas y se vendrán cosas muy buenas de futuro, así que te agradezco también un cierre a ti. sí, eso seguramente va a venir porque se están haciendo las cosas bien para que eso ocurra. Y de cara a esta campaña, creo que quedó claro como el contraste con la campaña pasada y me parece que eso es importante. O sea, tenemos mucha información disponible que el año pasado no estaba y eso le permite a los productores asesores tomar decisiones informadas, me parece. O sea, creo que en muchos casos por ahí, por lo menos acá hay cierto como parálisis por miedo. El miedo paraliza y hoy creo que tenemos un montón de información para salir de esa parálisis y tomar decisiones bien informadas y basadas en datos, que creo que es, ¿no?, nuestro laburo, nuestro trabajo como técnico. Así que esa es la invitación para todos. Muchas Perfecto, gracias bueno, por la invitación, Juan Diego, me pareció buenísimo no, el el intercambio. agradecido soy yo y como equipo, yo quiero terminar agradeciéndole al equipo de Rutilán, a todos, y en particular al grupo de técnicos de Pioneer que tenemos en las distintas regiones, que es un grupo que hace un trabajo excelente, un grupo muy técnico, que recorre constantemente las chacras, así que los menciono a Juan Raúl Comesaña, Álvaro Villanueva, Lautaro Neto, Juan Larrama y Hernán González, cada uno en su zona, que la verdad que son para mí también un feedback imponente y uno a veces se pone acá a hablar, pero muchas de las cosas y hasta fotos que uno muestra son del trabajo en equipo, que somos un equipo de verdad, lo mismo con el resto del equipo de Rutilán. Y agradezco también a Angie, a Ángela Palmieri, que está ahí tras bambalinas, manejando el webinar y solucionando todos los aspectos técnicos, y es la quien va a finalizar ahora la reunión. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que me voy contento con esta discusión y lo que charlamos. Y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, espero que haya sido de mucho provecho. Bueno, les mando saludos. Gracias. Chao, gente. Leo, Muchas gracias. gracias.